Perfecto. Perfecto, muchachos. Entonces arrancamos la clase. Bueno, en esta clase de hoy vamos a hablar sobre el sistema de costos por órdenes. ¿Quién utiliza este sistema? Características principales y procedimiento de un sistema de costo por órdenes. ¿Qué es el sistema de costos por órdenes? El sistema de costo por órdenes es un sistema que se utiliza para recolectar los costos por cada orden o lote, que son claramente identificables mediante los centros productivos de una empresa. El sistema de costos por órdenes o los costos que intervienen son equipo, reparaciones, materia prima aplicable y mano de obra directa y cargos indirectos, los cuales se acumulan en una orden de trabajo. ¿Quiénes utilizan el sistema de costos por órdenes? Las empresas que más utilizan este sistema, en las que más se adecúa, son las empresas de tipo aeronáutico, de ingeniería, de construcción, de impresión, astilleros, por mencionar algunos. En el sistema de costos por órdenes intervienen los controles, el control de órdenes y la hoja de trabajo. Estos controles se aplican en cada uno de los casos en que las órdenes están en proceso de fabricación. Por cada orden de producción se abre un registro que involucra los elementos principales del proceso de producción. ¿Cuáles son las características del sistema de costos por órdenes? Las características más importantes del sistema de costos por órdenes son las siguientes. Reúne por separado cada uno de los costos que intervienen en procesos de producción de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Se planifica con anticipación antes de iniciar el proceso de producción el número de productos que se trabajarán y se prepara un documento contable distinto para cada tarea. La producción generalmente se realiza en función de las solicitudes de los clientes y el control de estos costos es más analítico. Entonces recordemos que nosotros ya vimos costos por procesos y hoy estamos viendo costos por órdenes de producción. Entonces va muy encaminado al requerimiento específico, bien sea de un proyecto o de un lote. ¿Y cuál sería ese requerimiento? El requerimiento lo hacen bajo unas características el cliente. Entonces es allí donde la producción o los ingenieros de producción pues analizan de qué forma se va a realizar, qué tipos de materiales van a utilizar, la cantidad que van a utilizar y el tiempo aproximado de la entrega. Entonces nosotros no es lo mismo que hagamos un costo por procesos porque casi nunca paramos, ¿sí? Y se corren también lotes, pero son lotes de varias cantidades de producción. En cambio, cuando nosotros estamos hablando de órdenes por proceso, sí estamos, o órdenes de producción, sí estamos operando a una cantidad, ¿sí? A un valor, a unas especificaciones, de acuerdo a los requerimientos que nos ponga ese cliente, y así de allí se pacta entonces la entrega, el tiempo de entrega, bien sea del proyecto o bien sea del producto depende de la empresa en la cual pues se esté trabajando o se esté elaborando. Registro de mano de obra directa. El procedimiento de registro de mano de obra directa se inicia con la tarjeta checadora de cada trabajador, cuya información sirve para alimentar los registros de la nómina semanal y de la boleta de trabajo. Esta última sirve de base para estructurar el resumen semanal de trabajo de los diferentes departamentos. Entonces nosotros vamos a tener una hoja de trabajo, una tarjeta de trabajo, donde pues se va a identificar cada una de las horas
hombre, ¿sí? Entonces, si, un ejemplo, Juanito entró a las 6 de la mañana, entonces estuvo en turno de 6 a 2. Entonces, lo que podemos hacer es, se identifica por la orden de trabajo, ¿cierto? De cada uno cada una de las órdenes de producción que se haga, y cada uno de los operarios pues tendrá un código o con su número de cédula o con su nombre, pues llenará la orden de trabajo. Y dentro de esa orden de trabajo, entonces él colocará, bueno, para la orden de producción 005, se elaboró de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Y así sucesivamente para cada una de las órdenes. Con esto, poder llevar y determinar un tiempo en cada una de las órdenes de mano de obra. Depende de la durabilidad del producto, del proceso que se tenga, pues así mismo se determina si es por día, si es por semanas, si es por horas. Es depende del proceso y la cantidad de procesos que tenga, ¿cierto? Entonces puede ser que una orden se demore dentro de un proceso, no sé, 10 días. Ah, entonces yo voy a cuantificar la nómina de las personas que yo tenga durante, durante los 10 días que se demoraron. Entonces tendrá que llenar esa orden de trabajo durante esos 10 días. Registro de los costos indirectos. El tercer elemento que debe incluirse en la determinación del costo total de un sistema por órdenes de trabajo son los costos indirectos de fabricación. Hay un documento fuente para el cálculo de los costos indirectos de fabricación en un sistema de costeo por órdenes de trabajo. La hoja de costos indirectos de facturación por departamento es un libro mayor de control auxiliar de la cuenta de control de costos indirectos de fabricación. Entonces vamos a hablar de una hoja de costos indirectos. Entonces, yo tengo una hoja de costos que es la hoja de costos que va a diligenciar o que se va a diligenciar en la producción, dentro de la producción. Además de otros documentos que van incluidos a esa producción, que nosotros ya los hemos escuchado, que es la entrada de almacén, o la salida de almacén, o el requerimiento de producción, o demás. Entonces, digamos que en sí se le puede dar varios nombres a cada uno de esos documentos, pero en sí el paso es el requerimiento de la materia prima para que pase a producción. ¿Sí? Entonces va el departamento de producción, pasa al almacén y les solicita, ¿cierto? Les solicita bajo un documento el nombre que se le quiera dar a la empresa, si es una salida de almacén, si es un requerimiento de producto de materia prima, ¿sí? O si es un requerimiento de producción o etcétera, etcétera. Entonces lo que se va a hacer es, por medio de ese documento, solicitar una lista de productos que yo ya tengo en planeación, o sea, a mí ya el ingeniero de producción ya planeó la entrega de ese producto, él ya tuvo que haber planeado cuánto material se iba, ¿sí? Cuál sería la mano de obra y cuál sería el tiempo de la entrega. Entonces, él va a pasar a cada uno de sus líderes de producción, sus supervisores, sus operarios, una lista de los materiales que va a utilizar. ¿Sí? Entonces, muchas de las empresas tienen unas fórmulas. Entonces, va a realizar tal producto, entonces la tiene que hacer bajo esta fórmula. Entonces, el operario ya automáticamente sabe que esa fórmula tiene unos requerimientos especiales de producción. Entonces, se hará el cálculo por las cantidades que se necesiten. Se hará el cálculo por las cantidades que se solicite o que se necesite. Y pues ya almacén entrará a hacer la entrega del producto bajo una salida de almacén a producción. ¿Sí? Después de que se hace esa entrega del almacén, se debe diligenciar dentro de los costos, dentro de la hoja de costos. Bien sea
cada uno de los productos y las cantidades que utilizó, o si la empresa maneja unos códigos especiales, la mayoría de empresas tienen, porque les digo, unas fórmulas, entonces ya tienen unos códigos determinantes. Entonces los maneja por códigos o simplemente internamente dentro de la salida de almacén, cuando almacén hace su salida de almacén, allí internamente descarga de su inventario una serie de productos que van atados a un centro de costo. Ese centro de costo pues será la orden de proceso, la orden de producción que se creó anteriormente para poder determinar cuáles serán los productos que se va a sacar. Después de nosotros tener ya entonces la salida de almacén de materia prima, entonces comenzamos la mano de obra, ya sabemos que la incluimos de acuerdo a horas hombre en una tarjeta eh, donde se van a ver, digamos, las novedades de la mano de obra. Si nosotros estamos entonces hablando ya de costos indirectos, ¿cierto? Entonces, recuerden que los costos indirectos, para que ingresen a contabilidad, tienen dos opciones. Una, por cuenta de cobro, que quiere decir que lo hace una persona natural, ¿cierto? Con copia al RUT y se le darán pagará la seguridad social y se le hará las retenciones y los impuestos que sean necesarios. Y me refiero, por ejemplo, a una empresa que preste una maquila. Entonces, sea una empresa que presta pintura. Entonces, esa persona pasará a su cuenta de cobro cuando entregue los productos pintados, teniendo en cuenta la orden de producción, tal. Valor, 2 millones de pesos o 2 millones 500, con los documentos, su copia de RUT, su cuenta de cobro, la planilla de seguridad social, y eso se ingresará a la contabilidad. Entonces, si son 2 millones de pesos, automáticamente yo le ingreso como costos indirectos de fabricación para la orden tal, ¿sí? Ya el software, pues, arrastrará la orden, o si ya es manual, pues, identificaremos por el número de la orden. O la otra opción es una persona jurídica que pasará su factura legal electrónica, la cual yo la voy a llevar a dónde? Por allá a mi cuenta 7335 de servicios. ¿Sí? Ahora, lo mismo pasará con los servicios, con el agua, con la luz, con la energía, con internet y demás. Ese tipo de servicios públicos, sí se les hace un prorrateo. Sí, sí, nosotros reconocemos que se corrieron, digamos, por ejemplo, eh, 20 órdenes de producción y el recibo de la luz llegó por 5 millones de pesos. Yo tengo que identificar cuáles de las órdenes de producción tuvieron más porcentaje de participación dentro de ese recibo de la luz. Entonces, al hacer eso, voy a darle ese rubro que le corresponde a energía, a luz, y lo va a mandar allá a una cuenta 7335, ¿cierto? A cada una de las órdenes su pedacito, lo que le corresponde al final del periodo. Lo mismo va a pasar con cada uno de los servicios, ¿sí? El arriendo, la depreciación de las máquinas y las manos de obra, la mano de obra indirecta. ¿Y cuál será esa mano de obra indirecta? Pues supervisores, ingenieros y demás personas que estén dentro de la planta de producción, pero que indirectamente tienen que ver con la producción y que necesariamente están ahí incluidos en toda la producción. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a la persona de calidad. No está directamente dentro del proceso, ¿sí? Es un proceso indirecto porque va a estar en cada uno de de las órdenes de producción, pero se necesita como un requerimiento dentro de la planta de producción. ¿Sí?
Obligatoriamente yo produzca o no. Si produzco una o dos, tengo que pagarle el salario completo. Lo mismo pasará con el ingeniero, lo mismo pasará con el supervisor. Los que sí están directos, serán todos aquellos que tienen que ver directamente con el proceso productivo. ¿Mm? Entonces, eso sería con la conciliación de libros. Bueno, aquí les traje a colación, dice la siguiente tabla ilustra un ejemplo de una hoja de costos indirectos de fabricación por el departamento de la semana que termina el 7 de junio del presente año. Entonces, ¿qué tenemos? La requisición, los materiales directos, ¿sí? Tenemos el tiempo de fabricación, los servicios, la depreciación, varios y todos los costos. Entonces, en cada una de las órdenes se diligenciará, ¿cierto? Bajo su nombre o digamos en este caso más bien sea mano de obra, la persona que trabajó, los tiempos, o lo que trabajó, y los otros materiales. ¿Sí? Más o menos así puede ser una hoja de costos. Control de costos indirectos. Por lo general se incurre diariamente en costos indirectos reales y se registran en forma periódica en los libros mayores, generales y auxiliares de contabilidad. El uso de los libros auxiliares permite un grado de control sobre los costos indirectos a medida que se pueden agrupar las cuentas relacionadas. Al igual que escribir una detallada de los diversos gastos incurridos por los diferentes departamentos. Los costos indirectos incluyen muchos conceptos diferentes e implican una variedad de cuentas. Por esta razón, algunas compañías desarrollan un plan de cuentas que indica la cuenta a la cual debe cargarse los costos indirectos específicos. Entonces, muchas veces nosotros vamos a ver que dentro de nuestra contabilidad para uso de los costos y para mayor control e identificación de los mismos, entonces se registran estas operaciones en distintas cuentas, siempre y cuando estén dentro de la cuenta 7. Recuerden que la cuenta 7 está dividida en tres. En la cuenta 7101-005, que es todo lo relacionado con los costos de materia prima que entran a la producción. Luego yo tendré la cuenta 7205, que es todo lo relacionado con nómina. ¿Qué será lo relacionado con nómina? Pues salarios, dotación, cesantías, prima, intereses sobre las cesantías, vacaciones, todos los gastos de parafiscales, salud, pensión y demás, estarán incluidos dentro de la cuenta 7205. A eso, los cursos, todo lo relacionado con la nómina, todo lo relacionado con la nómina, irá dentro de la cuenta 7205. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de los costos indirectos de fabricación, estarán incluidos dentro de la cuenta 73, de la cuenta 73. Dentro de esta cuenta 73, entonces tendremos eh, diferentes costos que estarán incluidos, como por ejemplo honorarios, servicios, servicios de luz, servicios de mantenimiento, de maquila, seguros, depreciación. Podemos incluir compras o algún otro tipo de compras. ¿Mm? Transporte, fletes y transporte de la materia. Tendremos correos, portes y telegramas. De pronto, si ya se van a obra, si estamos dentro de obra, entonces pues van a tener unos viáticos. Dentro de esas cuentas también pueden ir los hoteles, restaurantes, todo lo relacionado con viáticos.
peajes, combustible, taxis y demás que sean utilizados para el proyecto que se esté realizando. Entonces miren ustedes que en esos tres rubros vamos a incluir específicamente de forma indirecta cada uno de los gastos o costos en los que se incurrieron para el desarrollo de ese producto. Tasa predeterminada de los costos indirectos. Una vez estimados el nivel de producción y los costos indirectos de fabricación totales para el periodo siguiente, podrá calcularse la tasa predeterminada de aplicación de los costos indirectos de fabricación para el periodo siguiente. Por lo general, las tasas de aplicación de los costos indirectos se fijan en unidad monetaria por unidad de actividad estimada en alguna base, denominada actividad de denominado. No hay reglas absolutas para determinar qué base usar como la actividad del denominador. Sin embargo, debe haber una relación directa entre la base y los costos indirectos de fabricación. Además, el método utilizado para determinar la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación debe ser el más sencillo y el menos costoso de calcular y aplicar. Una vez estimados los costos indirectos de fabricación totales y escogida la base, debe estimarse el nivel de capacidad normal con el fin de calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos, cuya fórmula, que es la misma independientemente de la base escogida, es la siguiente. Costos indirectos de fabricación estimados sobre base estimada de la actividad del denominador, igual tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación por unidad, hora o unidad monetaria, y etcétera. Por lo regular se utilizan las siguientes bases en el cálculo de la tasa de aplicación de los costos indirectos: unidades de producción, costos de los materiales directos, costo de la mano de obra directa, horas de mano de obra directa y horas máquina. Unidades de producción, costos de los materiales directos, entonces por unidades de producción, entonces serán los costos directos sobre qué, sobre todas las unidades que yo produje. ¿Sí? Digamos que esta podría ser una de las alternativas siempre y cuando pues su producción sea constante. Costo de materiales directos, costo de la mano de obra directa, horas de mano de obra directa y horas máquina. ¿Listo? Costos indirectos reales o actuales. En un sistema de costos reales, los costos de producto solo se registran cuando éstas se incurren. Por lo general, esta técnica se acepta para el registro de los materiales directos y de la mano de obra directa porque fácilmente pueden asociarse a órdenes de trabajo específicas. Los costos indirectos de fabricación, debido a que son un elemento indirecto del costo, no pueden asociarse de forma fácil o convenientemente a una orden. En consecuencia, comúnmente se emplea una modificación de un sistema de costos reales denominado costeo normal. El costeo normal o los costos se acumulan a medida que estos incurren con una acción.
Los costos indirectos se aplican a la producción con base a los insumos reales, multiplicados por una tasa predeterminada de aplicación de los costos indirectos. Este procedimiento es necesario porque los costos indirectos no se incurren uniformemente a través de un periodo, por tanto, debe realizarse estimaciones y generar una tasa para aplicar los costos indirectos a las órdenes de trabajo. Costos indirectos aplicados. Después de determinar la tasa de aplicación de los costos indirectos, suelen aplicarse a la producción los costos indirectos estimados, según una base progresiva. Progresiva, a medida que los artículos se fabrican, de acuerdo con la base usada, es decir, como un porcentaje de los costos materiales directos o del costo de mano de obra directa o sobre la base de las horas de mano de obra directa, que serían horas máquina o horas o unidades producidas. Costos indirectos sub o sobreaplicados. La diferenciación entre los costos indirectos aplicados y reales debe realizarse para determinar su origen. Por lo regular, la diferencia o variación puede separarse en las siguientes categorías: una variación de precio, una variación de la eficiencia y una variación del volumen de producción. Miremos la variación del precio. Surge cuando una compañía gasta más o menos que lo previsto en los costos indirectos. Por ejemplo, un incremento inesperado en el precio de los materiales indirectos aumentará el total de los costos indirectos variables. Un aumento inesperado en el precio del seguro de la fábrica incrementará el costo indirecto fijo. Una variación de la eficiencia surge cuando los trabajadores son más o menos eficientes que lo planeado. Es decir, los trabajadores pueden gastar más tiempo que el esperado para generar la producción. Por consiguiente, el equipo utilizado, por ejemplo, para producir unidades debe funcionar más tiempo de lo que se debe, lo cual aumentará en el total de los costos indirectos porque se incurrirá innecesariamente en mayor consumo de combustible y otros costos relacionados con el tipo. Variación del volumen de producción. Surgen cuando el nivel de actividad utilizado para calcular la tasa predeterminada de aplicación real logrado, una variación en el volumen de la producción constituye un fenómeno de los costos indirectos fijos que resulta en tener que aplicar estos a la producción como si fueran un costo variable con el fin de determinar el costo de un producto. Bueno, muchachos, les dejo la bibliografía de lo relacionado con costos por órdenes de producción, donde pues podremos, digamos que, verificar y analizar un poco más de información. Además de eso, pues podremos encontrar también en algunos de estos links unos ejemplos muy claros sobre lo que son costos por órdenes de producción. Pasada, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Bueno, que dijimos que íbamos a elaborar una señal de tránsito. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta, voy a bajar acá un poquito la imagen para que todos la podamos ver. ¿Se están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe. Listo, perfecto. Entonces, ¿cómo serían los pasos? Según lo que nosotros hemos visto, entonces hagamos de cuenta que esto es una orden de producción. ¿Sí? Una orden de producción. Entonces nos piden elaborar, dice, se pide fabricar 1000 unidades en turnos de 8 horas. Entonces nos piden fabricar 1000 unidades en turnos de 8 horas.
Entonces, teniendo en cuenta todo lo que nosotros hemos visto de planeación estratégica, de gestión por procesos, cuando hablamos de los costos, cuando hablamos allí bueno, de todo lo que nosotros ya conocemos que hemos hablado en esta clase. Entonces comenzamos a analizar que analicemos entonces cuál es la materia prima que debemos utilizar dentro de nuestro producto. Esa sería como el primer paso. Recuerden ustedes que el elemento de costo está dividido en tres: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Entonces miremos nuestra materia prima. Entonces decimos acá que dentro de esta señal de tránsito, entonces vamos a necesitar una lámina, ¿cierto? Una lámina galvanizada esas las venden de 1 metro por 2, ¿sí? Vamos a necesitar un ángulo, este ángulo que vamos a comprar es un ángulo de 1/8, y ese viene por 6 metros. Vamos a utilizar un ángulo que viene así y otro que viene en forma de cruz. Soldadura, pintura electroestática para esto que es blanco. La tornillería para pegar la lámina. Y Fijarla. el papel reflectivo. Este papel reflectivo es de 3M, va sobre la lámina, ¿sí? Y además de eso lleva un proceso de vinilos, ¿sí? Con una máquina, que es esto es vinilo. Entonces, bajo un molde, bajo una máquina y se pinta la señal. Lo único que va reflectivo es la parte de la señal como tal, o también se puede hacer esta imagen en reflectivo. Y depende del requerimiento del cliente. ¿Listo? En este caso lo vamos a hacer en vinilo. ¿Listo? Preguntas hasta aquí, muchachos. Profe, para parar pues la señal no hace parte o solo se va a crear la señal. Ah, ok, muy buena pregunta. Nosotros solamente No, creamos la señal. fabricación. Mm, Solamente fabricación. No Ah, hacemos ok. instalación. Ah, Que ok. muchas de las empresas tienen esa opción. Digamos que esta pues también tiene la opción de fabricar e instalar. Y al instalar pues también habría que, cuando se hace instalación también se hace unos costos, se lleva unos costos, porque ellos hacen como, aquí hay que hacer una obra civil, prácticamente lo que se denomina así obra civil. Tienen que hacer un hueco. Esto aquí esta señal, al final de la señal lleva otra cruz, está también en cruz. O sea, lleva un pedacito de ángulo acá, al final, pegado ahí con soldado, en cruz. Y esto pues se hace el hueco y se llena ahí de cemento, de piedras y demás, y va ahí incrustada. Va incrustada. Entonces, pues bueno, ellos tienen ahí que hacer el proceso de cerrar porque están haciendo instalación y bueno, eso es un trabajo ahí sobre eso que digamos que sí se puede hacer, pero pues para este ejercicio no lo vamos a tener en cuenta. Me disculparán que a veces cierro el micrófono, pero es que tengo medio gripa, con tos, entonces pues por eso es que en algunos momentos pues cierro el micrófono, pero no es más. Bueno, muchachos, bueno, entonces vamos a comenzar a que comencemos a darle un precio, ¿sí? Un precio a la materia prima. Entonces le damos un precio y junto a ese precio vamos a hallar el valor de la cantidad que nosotros vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, nuestro primer proceso es un proceso de corte. ¿Cuál va a ser nuestro primer proceso? El corte del ángulo. ¿Listo? O sea, de los ángulos. El primer proceso va a ser el corte de ángulos. Para el corte de ángulos vamos a utilizar dos personas de mano de obra
en corte de ángulo. Entonces, dice que nosotros necesitamos un ángulo de 6 metros de un octavo. Más o menos una señal tiene por lo menos 2,50. ¿Mm? Más o menos. ¿Listo? Más o menos, calculo yo. ¿Sí? O ustedes ayúdenme allí. ¿Cuánto creen que de pronto puede tener una señal? Sí, eso, porque hay que integrarla lo suficiente para que no la saquen. Exacto, ¿cierto? Vamos a colocarle que la señal tiene 2,50. Entonces, Eso, más o entonces, menos. tenemos un ángulo, ¿cierto? Que mide 6 metros, ¿cierto? Y para eso vamos a hacer unos cortes de una señal que tiene 2,50 metros. O sea, es decir, 2 metros, ¿sí? Y los 50 centímetros. ¿Qué dicen ustedes? O sea, le damos 2 metros al paral vertical y los 50 centímetros en el cruz, en la cruz. Y lo que va enterrado, que más o menos enterrado se come 40, 50 centímetros. Para que, y más Por lo el menos, travesaño que está abajo, por lo menos sí unos 40 centímetros. ¿Sí? más el pedazo que está atravesado abajo para que no la arranque. Más, más un pedacito. Ah, eso es un pedacito pequeño. Sí, es ¿Cómo? pequeñito. Son de 20 a 30. Entonces, démosle, hagamos una cosa. Entonces, démosle 2 metros acá, hasta aquí, más los 40, más los 10, o sea, 2,50. 2,50. Y le damos 50 a este de acá, a la cruz. O sea que un ángulo nos salen dos, para dos. O sea, quiere decir que un ángulo vamos a tener 2 unidades. Entonces nos están pidiendo fabricar ¿cuántas? 1.000 unidades. Y en un ángulo sacamos 2 unidades. Entonces, ¿cuántos ángulos vamos a solicitar al almacén? 500, 500. 500. Entonces solicitamos 500 ángulos al almacén. ¿Mm? ¿A cómo estará ese ángulo? ¿A cómo estará cada ángulo? ¿Unos qué? De un octavo. Unos 36.000 pesos. Póngale 40.000 pesos. 40.000 pesos. Entonces, en este proceso de ángulo vamos a utilizar eh, en este primer proceso, donde vamos a cortar el ángulo, vamos a utilizar 20 millones de pesos. ¿Cómo qué? Como materia prima. Ahora vámonos para la mano de obra. Entonces dice que en este proceso, o sea, en esta de las 1.000 unidades, vamos a tener 3 operarios de salario mínimo legal vigente, un supervisor con un 1,5, o sea, 1,5 salarios mínimos legales vigentes, y un jefe de producción por 3.500.000. Entonces vamos a decir que en este proceso de corte utilizamos dos operarios, que se utilizaron dos operarios y cortaron esos ángulos en ¿qué? ¿Unos 3 días? ¿Qué dicen ustedes? Hay unos 5. ¿Cuánto? Armándolos, No, cortando nomás. entonces sí.
unos 3 días, Sí, ¿sí? de 2 a 3. Pongámosle 3 días. 3 días. Pero entonces, ¿qué? Contabilicémoslo. Entonces tenemos acá nuestros operarios. ¿En cuánto está el salario mínimo, señores? Creo que 35.000 y algo. Sin, pues sin, Alguien ayúdeme ahí en sin Google. ¿Cuánto subsidio. está el salario mínimo? 900 qué? 908.526. 908.000. 908.526. Viven en Y 30. dijimos que tenemos tres operarios, que además de eso tenemos un supervisor que nos va a costar, ¿qué? El 1.5. Entonces es este por el 1.5. Y que tenemos un ingeniero de la San José, ingeniero de producción de la San José, recién salido, que se gana 3.500.000. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra nómina quincenal, el pago es quincenal. ¿Hay auxilio de transporte? ¿Cuánto es el auxilio de transporte? Por ahí, si me pueden ayudar. ¿Cuánto es el auxilio de transporte, chicos? 106.454. Listo. Entonces, este es nuestro salario al mes, ¿no? El auxilio de transporte mensual. Entonces, para hallar los 15 días, ¿cómo sería? Lo dividiría en qué? En 30, ¿cierto? Se divide en 30 y se multiplica por Lo 15. multiplico por los días trabajados. Entonces, miren que aquí tenemos el cargo, el nombre, la identificación, el salario de la persona básico mensual, los días laborados, si es quincenal o si es mensual, los días que trabaje la persona, en este caso pues será el salario, no devengado, ¿cierto? Más el auxilio de transporte, si de pronto tiene días de incapacidad, que son lo que llamamos de novedades, intereses sobre las cesantías, si estamos pagando por allá en febrero o en enero cuando se pagan los intereses de las cesantías, si tiene algún auxilio de rodamiento y si tiene horas extras o demás. ¿Mm? El IBC. ¿Cuál es el IBC? Es la base para el pago de las prestaciones sociales. ¿Listo? Total de vengado, si hace base para retención de la fuente, el descuento del 4% de salud, el descuento del 4% de pensión, el descuento del 1% de fondo de solidaridad que va desde 2.757.000 en adelante, si tiene préstamos, y este será el total deducido, que será la suma de todos los gastos, de todos los descuentos que tuvo, y este será el neto a pagar al empleado, lo que el empleado recibe como nómina. Ahora bien, acá ya tenemos todo lo que son los aportes a empleados. Entonces, digamos que como es una empresa pequeña, entonces tiene el beneficio de salud. ¿Sí? Quiere decir que no paga el empleador, no paga salud, sino solamente va a pagar pensión y él. Y este será pues el total de los aportes a parafiscales, ¿cierto? Entonces, total aportes el empleador más la planilla de seguridad social. La planilla de seguridad social es la sumatoria, ¿sí? Es la sumatoria de lo que se le descuenta al trabajador más lo que paga el empleado. ¿Listo? El empleador. Ese es el total de la planilla, o sea que todo esto es gasto, mírenlo, todo eso es gasto. Bueno, una parte, ¿no? Esta parte es gasto, porque la otra la paga ¿quién? El empleador, se la descuenta al empleado, que es la seguridad, la seguridad y la salud. ¿Mm? La salud y la pensión. Esto sí es gasto también, junto con con los aportes al empleador. Todo eso son gastos. ¿Mm? Y el total de las prestaciones sociales. Mi total de la nómina. ¿Listo? Preguntas hasta aquí.
¿Todo claro? Bueno, vamos entonces a arrastrar acá esto. Esta persona, por tener más de 2 salarios mínimos, no se le paga transporte, ¿no? Bueno, ¿listo? Todas sus prestaciones, todos sus gastos, todo lo que lleva. Y aquí tengo pues lo que me cuesta a mí tener a la persona en la quincena. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que nosotros teníamos, ¿cuántos operarios? 3. 2 operarios. Dos. 2 operarios y que esos operarios trabajaron 3 días. Entonces vamos a sacar el valor de esos operarios. Entonces tenemos un operario que me cuesta 672.155 y lo voy a dividir entre 15, ¿cierto? Y lo voy a dividir entre 15 y lo voy a multiplicar por los 3 días. Entonces quiere decir que 3 días de un operario me cuestan 134.000. Y esto lo voy a multiplicar por los 3. Ah, por los 2. Dijimos que eran 2, ¿no? Por los 2 operarios. Entonces tendríamos que en mano de obra de esos días se midían 268.861,98. ¿Preguntas hasta acá? Pues en este proceso, en mano de obra se me fueron 20 millones de pesos en materia prima y 268.000 en mano de obra, hasta ahorita. Que el supervisor pasó y estuvo pendiente, ¿qué? En 3 días, unas 6 horas. Estuvo revisando calidad, e identificó si habían productos que el corte estuviera bien en la medida, que el ángulo pues no estuviera doblado. Y estuvo No, desde pendiente que que usted los está empleados... pagando. ¿Cómo? Micrófonos. Muchachos, por favor, respetemos los micrófonos. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Decimos que tuvo 6 horas, contabilicemos la nómina del hombre en 6 horas. Preguntas hasta acá, muchachos. ¿Todo está siendo claro? Bueno, entonces tenemos acá nuestro supervisor dividido en 15, ¿sí o no? Nuestro supervisor dividido en 15 para allá, ¿qué? Los días. O sea que yo tendría lo que le tengo que pagar a mi supervisor en el día. Entonces decimos que un día tiene 8 horas trabajadas. Quiere decir que por hora es 8.140. Entonces quiere decir que este supervisor trabajó 6 horas en esa orden de producción y que tiene un valor de 48.845 para esa orden de mano de obra. Mirenla acá. ¿Sí? Preguntas, muchachos. Profesor, una pregunta. Señor. En el sistema dice que 3 operarios, pero solamente se hizo para 2. Ahí no hay ningún problema cuando alguien mira la hoja después, el de procesos. Ah, no. No, este es el requerimiento. Ah, esa parte. Requerimiento. Sí, claro. Claro está que el requerimiento debería ser mucho más amplio, ¿no? Porque digamos que, recuerden ustedes que antes de hacer esta orden de proceso, nosotros tenemos que hacer una planeación. ¿Sí? Entonces, cuando ventas o comercial le pasa la orden de producción al ingeniero, ¿cierto? Al ingeniero de producción. Entonces, le especifica, oiga, miren, nos piden fabricar 1.000 unidades a la orden de producción, esta se va a llamar orden de producción 005, por ejemplo.
Ujú. y necesitamos que la orden se entregue en 4 días o en 5 días. ¿Mm? Eso es lo que lo que se le especifica al ingeniero de producción. El ingeniero de producción automáticamente ya conoce su proceso, entonces comienza a planear cómo hacer esas 1000 unidades. Entonces el ingeniero dice, ah, no, mire, para el corte, entonces yo tengo a fulanito, a menguanito, ¿cierto? Aquí los tengo los dos operarios, ellos se demoran 3 días haciendo eso. Y tengo al supervisor que pasa y está revisando eso, lo hacen 2 horas. Entonces digamos que él tiene que planear, y en base a esa planeación, él da las indicaciones a su equipo de trabajo. ¿Sí? Y ellos pues van allí con su hoja de planeación tratando de llegar a esas son las metas. Entonces él va a pasar y le va a decir, bueno, les dejo a ustedes dos, les dejo estos 500 ángulos para que los corten, estos 500 ángulos para que los corten, para hacer señales tipo 1, tipo C, tipo A, en el nombre que tenga la señal. Entonces ellos automáticamente ya saben que de un ángulo salen 2 señales, más sin embargo él les indica, ¿cierto? Que deben de cortar ese ángulo en 2 para elaborar este tipo de señal. Y Entonces la ellos ya, cuestión del, sí, yo entiendo esta parte, y entonces me imagino que entonces, digamos, el jefe de operario cuando va para darse cuenta de las horas trabajadas sería por la tarjeta, me imagino, para exacto, cobrarlo ahí después. así es, muy bien. Dentro de esta hoja de costos, entonces él llenará acá, mano de obra. Entonces, listo, mano de obra. Entonces fueron eh, dos, dos operarios, Mm, dos operarios, los cuales se gastaron 20, ¿qué? ¿Cuántas horas dijimos? 8 horas diarias, me parece, por, por 3 días, si no me equivoco. Sí, así lo dejamos. 8 por 3, 24. Entonces serían dos operarios, 24 horas. Algo así, ¿no? Eso es un ejemplo. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿y qué tipo de material directo trabajaron? Bueno, entonces trabajaron ángulo. Entonces, él ya traerá acá, ¿cierto? Entonces, él ya traerá acá el ángulo. 20 millones. Y así sucesivamente para cada uno. Para cada uno. ¿Qué costos indirectos? Tanto. ¿Cuántas total? Y las unidades que trabajamos, el total se dividirá por las unidades y le damos un costo unitario. Entonces, es hasta aquí, digamos que normalmente lo que van a pasar a contabilidad va a ser acá. Va a ser el diligenciamiento de la materia prima que utilizaron para esa orden de producción, la mano de obra que tuvo esa orden de producción y el ingeniero hará un informe de costos donde detallará los costos indirectos que se utilizaron. ¿Mm? Digamos, bueno, entonces se utilizó la máquina, entonces se utilizó la máquina 5, entonces utilizamos máquina de corte 1. Se utilizó la máquina de soldar, se utilizó donde se coloca el papel reflectivo, eso es otra máquina. Vinipel tanto, junto con cada una de las horas hombres trabajadas. Entonces se supone que lo que yo trabajé en operarios fueron lo que yo utilicé en las máquinas. ¿Para qué? Para hallar la depreciación acá, para hallar depreciación. Y así, ya luego, pues entonces ahí se detallará el tema de los otros costos que se pueden incurrir, como Vinipel, el transporte, el arrendamiento, la energía, y todo se detalla en esta hoja de costos que será llevada a contabilidad y contabilidad hará su operación correspondiente. Y la otra, la que es materia prima, precios, cantidades, quedan en cuál, en la de procesos. No, pues yo la traigo acá. Yo la calculo acá, pero acá la lleno. Ah, Mira, ya entendí. 1 por 2, 20 millones son estos. Y así Sí, ya. sucesivamente. Ujú. Pensaba que iban aparte.
O sea, se relacionaba, Claro, pero que ahí sacaba contabilidad y contabilidad solamente quedaba con la parte de arriba. tengo dos opciones. ¿Quién me está hablando? Leonardo Rubio. Leonardo, mira, tengo dos opciones. Tengo hasta tres opciones. Una opción, si es por mezcla, ¿sí me entiendes? Si es una fórmula de mezcla por producto. Por ejemplo, tú vas a desarrollar un tubo, entonces tienes una cantidad de materiales sólidos y eso se lleva a una mezcladora donde todo el mundo coloca los productos, él hace la mezcla y luego me entrega el producto terminado, o sea, la materia prima mezclada, para yo pasarla por una extrusora de hacer el tubo. ¿Mm? Entonces, cuando es mezcla, yo ya cuento con algo que se llama fórmula. Cuando es esta fórmula, hay software, ¿cierto? Que yo solamente con informar bajo eh, un, un documento de salida de almacén que voy a utilizar un número de fórmula, entonces simplemente le coloco la cantidad, él automáticamente ya me hace la salida, ya Ujú. me genera esto, este costeo de la materia prima, automático. Y me saca de materia prima de la 1405 y me la lleva a una cuenta 7105 de producción, bajo un Vamos centro de automático. costos, bajo un número de centro de costos, que es la orden de producción a la que yo voy a trabajar. Entonces el operario pues ya tiene acá la mezcla, ya tiene los productos que utilizó y la cantidad. Solamente que le debe colocar es que el número del pedido o la orden de producción. Sí, queda claro. Ujú. Y luego entonces allí ya en producción, el jefe de producción abre su orden y lo que va a hacer, lo que le va a incluir es que la mano de obra. Y ya luego contabilidad por medio de un costeo, de un prorrateo, le incluye que los costos indirectos de fabricación. Ese es uno. El otro es este, que es un poco más manual, porque no es una mezcla de productos, sino que yo le estoy añadiendo, mire, yo le añado la materia prima, yo le añado la mano de obra, yo le añado los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Y el tercero es algo que se llama costos estándar. Entonces, yo ya corrí un ejemplo, yo ya sé la capacidad de producción que tiene mi planta. Entonces, yo ya tengo claramente identificado que en un turno de 8 horas yo puedo hacer 1000 unidades y que sé que en 1000 unidades pues tengo un consumo de materia prima de tanto, X, una tonelada, que tengo una mano de obra de 8 horas de 5 o 50 operarios, por ejemplo, o que tengo unos costos indirectos, la luz, el agua, supervisor, todos los costos indirectos, depreciación, todo. Eso es cuando yo más o menos tengo mi costo estimado, tengo casi un costo estándar. Entonces ya sé que a mí 1000 unidades me cuestan 500 pesos por unidad. ¿Mm? Sí, Pues digamos que esos serían como las alternativas que yo conozco que se manejan. Ya, pues ya habrán otras que son de horas producidas por máquina y bueno, ya son otro tipo de informes, pero normalmente los sacamos así. ok. Gracias, Y profesor. no, para servirles nada. Y este manual, o sea, este que yo llamo costo manual o que procedimiento manual, se puede usar en todos los productos. Es lo importante es identificar que la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Cuando tengo estos elementos y conozco el proceso, mírenlo, y conozco el proceso, ya automáticamente yo puedo desarrollar cualquier producto y liquidar cualquier producto, que es lo importante. ¿Listo, muchachos? Sí, profesor. Ok. Denme un momento, por favor. Bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, Sí.
No, un segundo, por favor. Vale, seguimos con el ejercicio. Entonces, dentro de mi proceso de producción, el jefe de producción no pasó. Confió en el supervisor y no estuvo por ahí pendiente de nada del proceso ni nada. ¿Listo? Sigamos. Al final del ejercicio nosotros hallamos estos costos indirectos de fabricación y le damos un porcentaje al proceso. ¿Listo, muchachos? Bueno, hagamos entonces nuestro proceso. Ya cortamos el ángulo. Vamos a hacer el corte de la lámina. Entonces dijimos que tenemos una lámina de 1×2. De 1×2. ¿Qué dimensión le damos a esta lámina? A esto, mire. Es un cuadrado, ¿no? O sea, que toma la forma de rombo. Eso por norma debe tener una medida. Sí, seguramente sí, señor. Pero pues, no vamos acá a revisar la medida, pero más o menos, pongámosle un metraje. 70×70, ¿no? 70×70. Mucho. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿Están de acuerdo ahí? De todas Sí, maneras, de una lámina se salen dos, ¿no? de una lámina que tiene 1×2 salen dos señales. saldrían 2 señales de 70 y el resto es desperdicio. Profe, en internet dice que hay unas que miden 90 y otras que miden 120 centímetros. Entonces, pues no sé si allí Dejarle pues, 90 se puedan entonces. hacer. De 90, al igual saldrían 2 láminas. ¿Cierto? Sí, señor. O sea, perdón, saldrían 2 señales de una lámina. Saldrían 2 señales de una lámina. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, quiere decir que yo voy a necesitar 500 láminas por un precio de 68.500 pesos. En mi segundo proceso. ¿Cuántos días nos demoramos en tener ese proceso? Perdón, ¿qué precio le puso? 36.850. ¿Qué? 68.500, perdón. Aquí encontré y dice que la lámina galvanizada de calibre de 18 de 1×2 metros vale 161.500. ¿Y en dónde? Dice la tienda, se llama Cara, ¿cierto? más joven. No, es que eso es cara, eso es cara. Esta lámina es Sí, cara por el calibre. por el calibre, sí. ¿Y un calibre menor? ¿Puede haber? Miren el trabajo que tiene esto de los costos. No es fácil, ¿no? Lógicamente que pues en una empresa ya están los precios,
demás, pero acá en el ejercicio, entonces se supone que el departamento de compras tuvo 3 cotizaciones y tomó el precio pues más justo, el más económico con la mejor calidad para poderlo traer a la planta. ¿Listo? Entonces démosle, siento que, Profe, una pregunta, pero igual el departamento de costos tiene que ir a buscar, ¿cierto? Igual tiene que ir a los almacenes, sí, mirar eso, por mirar si es un compras. calibre más, si es un calibre menos, si aquí le dan al por mayor o si aquí le dan un poquito más económico. Pues creo yo que debería hacer eso el departamento de costos, ¿cierto? Sí, compras. El requerimiento lo hace costos del calibre, la cantidad y la calidad. Y compras, pues está en el deber de ir a buscar todos los proveedores, de ir a buscar proveedor por proveedor, y de ir a revisar la planta de producción, de ir a revisar la calidad del producto. Claro, se correrán pruebas y demás. Y ya, pues ya a la final, la mayoría siempre se casa por ahí con 2 o 3 proveedores, que son grandes. Entonces, que por cantidad del metal que se vaya a traer, entonces se hace un descuento, o te cobran, no te cobran el flete de transporte, sino que te lo llevan a la bodega. Digamos que hay factores, hay factores. Pero pues juega mucho lo que tú acabas de decir, la cantidad y demás. ¿Listo? Ok. Bueno, aquí dijimos que 120.500, un promedio, porque es que no compramos una, sino que compramos varias, 2, 3, 4, 5, 6 toneladas, y pues entonces pues nos dejan un precio más cómodo. En este caso, 120.500, ¿listo? Proceso 2, entonces ya tenemos acá la parte de corte de ¿qué? De la lámina. Ahora entonces nos vamos para cuántos trabajadores necesitamos para cortar esta lámina. Entonces digamos que esta empresa cuenta solamente con una máquina de corte, eso es con agua y demás para hacer ese corte. Entonces solo hay una máquina. Entonces, por turno puede haber solamente un trabajador. Digamos que la máquina no es tan rápida, ¿sí? Sino que pues en una hora cortará unas 10 láminas. Un ejemplo, hagamos ese cálculo. ¿Qué dicen? En una hora, en 60 minutos, corta, ¿cuántas unidades? Pongámosle que corte 12 unidades en una hora. Nosotros Pero aquí necesitamos, llama unidades, a láminas o ya cortada el cuadrado. al corte del cuadrado, sí. Al corte del cuadrado. Ok. O sea, quiere decir que él en 60 minutos tiene 12 láminas, o sea que colocó 6. ¿Sí? ¿Sí, esa es la pregunta? Sí, señora, ahí está bien. No sé quién me preguntó, Jorgito. Ojito está callado hoy. No, ese no quiere hablar. No, acá Está estoy, tímido, está tímido. estoy acá atento, es que me están hablando acá. Listo. Entonces, muchachos, es claro, 12 láminas en 60 minutos, o sea, 6 láminas. Ahora, entonces, para 500, ¿sí? Ah, perdón, para 1000. ¿Cuánto tiempo yo me voy a demorar? ¿Sí? Entonces quiere decir que Pero sacarla por 10 primero, mejor.
¿Cómo? Sacar el tiempo que dura por día. Porque quiere Sí, decir sí. que en una hora esto gasta, esto corta 6 láminas. Pero si son turnos de 8 horas, no podemos decir que te va a trabajar las 8 horas porque hay tiempo de descanso también. Entonces hay que Sí, todo sí, sí, establecerlo. claro. Hay que establecerlo, así es. Entonces sería 60. ¿Qué? ¿Cuántas horas? Entonces dice que en una hora yo hago 12 unidades, ¿cierto? Entonces, en 8 horas, por 60 minutos, que correspondrían a 480 minutos, ¿cuántas unidades tendría? ¿Cierto? Entonces quiere decir que yo tendría 480 por 12 y que esto lo voy a dividir entre 200. Quiere decir que en un turno de 8 horas yo haría 96 láminas. ¿M? Pero lo que decía nuestro compañero es verdad. Hombre, pero ¿cuántos minutos se le da de almuerzo? ¿Cuántos minutos se les da de break? ¿M? ¿Cierto? Sí, señor. Entonces pongámosle que tienen una hora de almuerzo y 15 minutos de break. Entonces serían 75 minutos. Entonces no son 480, sino que normalmente trabajarían menos 75 minutos, ¿cierto? Entonces harían 81 láminas por un turno de 8 horas. Ahora, entonces, si en un turno de 81, sí, entonces 1000 unidades. ¿Cómo lo haríamos? Ya tenemos, estas son las unidades, Pero esa empresa trabaja ¿a cuántos turnos? 3 turnos. Estas son las unidades por turno. Entonces quiere decir que en 3 turnos, o sea, en un día de trabajo, en 3 turnos pongámosle que de seis a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. ¿Qué dicen ustedes? O le ponemos 2 turnos de 12 horas. No, los tres No, están 3 bien. de 8. 3 de 8. Sí, está O sea, bien. quiere decir que en 3 turnos tendríamos 243 unidades. Entonces volvemos a nuestra regla de 3 que dice, ¿sí? 3 turnos. Bueno, en 3 turnos hacen 243 horas. 243 señales. Entonces, en 1000 unidades dividido en 243 se gastarían 41 turnos. ¿Sí, muchachos? ¿O estoy mal? 42 días. Se demorarían 42 días, sí, 42 turnos de 8 Sí, horas. Sí. sí, contarle 2 días por darle descanso también a la máquina también, o lubricación, o Sí, que sí, se dañó, unos que mantenimientos planeados entre cortes. exacto. Entonces, entonces nos demoramos en producir 1000 unidades, nos demoramos 42 días. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a costear. Ya sabemos que nos demoramos 42 días para los 3 operarios. ¿Estamos? Listo. Vámonos entonces a la mano de obra. Entonces acá tenemos 3 operarios para 42 días.
¿Sí o no? ¿Sí? Sí, señor. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, esa producción me costaría a mí 5.646.102. 5.646.102. Miren acá. ¿Qué le decimos al supervisor? Que el man estuvo pendiente ahí del corte de las láminas. ¿Qué? Unos... ¿Mm? Los 5 días, no. Por ahí unos 5 días. Sí, unos 5 días está bien. 5 días. Vámonos entonces a mirar cuánto es que nos vale este señor 5 días. Entonces yo cojo su salario, lo divido entre 15 y lo multiplico por 5. 325.000. Supervisor, 325.000. Listo, muchachos. Vámonos para nuestro tercer proceso. Entonces ya hicimos el corte del ángulo, el corte de la lámina. Ahora vamos a hacer el proceso de el Soldadura. papel. ¡Ay, sí, señor! Nos falta la soldadura. El papel es el último. Este es el último, sí, señor. Porque falta papel, soldadura, pintura y ahí sí. Papel, vinipel, los vinilos. El vinilo, ¿qué es esto? Falta pintura. La pintura la pintura la podemos, cuando soldamos, aquí en soldadura, Soldadura y pintura. ese es un proceso de maquila. Ese es un proceso de maquila. Está por acá, mire. Pintura. Es un proceso de maquila. Vamos a maquilar la pintura porque pintura electroestática, mira, maquila. Porque nosotros no tenemos eso cuesta bastante dinero hacer un horno para pintar las unidades. Además de eso que recuerden ustedes que eso bota mucha, o sea, hay que hacer una cosa, hay que tener como un lugar específico dentro de la bodega para hacer la parte de pintura, porque eso va con un horno, va a una pintura electroestática. Entonces eso tiene ahí su trabajo particular, entonces la empresa pues no tiene esa capacidad de inversión y lo manda a hacer como maquila, un servicio. Entonces viene una camioneta, yo ya tengo un ejemplo, yo ya tengo soldadas para el día de hoy 200 unidades. Entonces llega el camión, recoge las 200 unidades, se las lleva a pintura y así sucesivamente hasta cumplir con la meta de las 1000. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Bueno, muchachos, les Profesor, cuento. buenas noches. Leonardo otra vez. La parte de los tornillos, ¿en dónde iría? Tornillería, en armado, cuando vayamos a hacer el armado. Cuando tengamos ya la señal lista, todo listo, simplemente se hace el armado. Se hace el proceso de armado. Por acá el sexto proceso, séptimo proceso, para hacer el tema Profe, del pero armado. eso no daña el papel y el vinilo. Va por El encima. poner los tornillos, Sí, pues hacer sí, el sí. hueco, eso. Y eso va por encima del vinilo. Ah, ok. Va por encima de la pintura y el vinilo. Sí, eso sí, ahí no hay de otra. Sí, ese proceso siempre es por encima mío. Pero Incluso aquí lo entonces vemos. el tornillo sería del color del, de la pintura, o se vuelve y se pinta. Porque si es No, un pues es que tornillo de otro color, queda ahí el punto.
No, pues ahí se ve que, pues digamos que la imagen no nos muestra que sea de otro tono, pero normalmente es el color del tornillo normal. Eso no, eso ahí no, no es que entonces voy a pintar los tornillos, además no, no. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Sí, Bueno, señor. muchachos, entonces hasta aquí dejamos el ejercicio. Voy a guardarlo para que en la próxima clase pues lo terminemos y podamos conocer cuál es el valor de nuestra señal producida. ¿Les parece? Sí, profe. Señor. Listo. Esto, profe. Listo. Voy a guardar este ejercicio aquí en mi computador para que no, pues, no vaya a ser que, como yo dicto clase en varios computadores, en varios procesos, entonces se me olvide tenerlo ahí guardado. ¿Listo, muchachos? Entonces aquí se los guardo para la clase de ustedes. Y la idea es subirlo para que pues lo tengan ustedes allí, puedan repasar y demás. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces que les deseo una feliz noche. Dios los bendiga. Espero que el ejercicio pues haya sido del agrado.